quiere hacer alguna pregunta, tratemos de conservar el orden y levanten la mano y yo le doy a que ustedes opinen o pregunten, pero tratemos de conservar el orden. Hermanos, el tema de la ley dominical para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el zarandeo final, que nosotros lo vamos a ver en otras clases. Vamos a ver qué es el zarandeo final. Y yo quiero tratar de que nosotros tomemos conciencia de las cosas que tenemos que vivir. Y para mí la ley dominical es tan importante, hermanos, porque es el último zarandeo que queda para la iglesia. El que no pase ese zarandeo no recibe la lluvia tardía. ¿Por qué? No quiero ser dogmático en esto, pero aparentemente pareciera ser que primero viene el zarandeo y después la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque si el zarandeo viniese después de la lluvia tardía ya no me interesa, porque ya estoy sellado, ya tengo lluvia tardía y ya no me interesaría. ¿Qué nos importa a nosotros que venga un zarandeo si ya tenemos la lluvia tardía, ya estamos sellados, ya estamos chochos y contentos? Ya no nos importa, aunque tuviésemos que morir, ya no me interesa, porque ya estoy salvado. El que recibe la potencia de la lluvia tardía, que es más fuerte que la potencia de la lluvia temprana, porque será más fuerte, y eso lo vamos a estudiar cuando estudiemos lo que es lluvia tardía. La lluvia tardía es más fuerte que la lluvia temprana, y ya es para sellar, para confirmar. La lluvia temprana era para hacer germinar la semilla, dice el Espíritu de Profecía. Ahora la lluvia tardía es para madurar, para que madure y quede sellado. Por eso es que es más fuerte, más poderosa, y es para sellamiento, es para confirmación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, chicos? Yo creo que el último zarandeo que va a tener la iglesia, ¿qué es, hermanos? Es la ley dominical. Y la ley dominical, hermanos, se da en 4 fases, para que ustedes vayan sabiendo. ¿Cómo se da la ley dominical? Primero, movimiento en favor del domingo. Segundo, ley dominical nacional que surgirá en Estados Unidos. Tercero, ley dominical internacional que seguirá en varios países del mundo, que seguirán el ejemplo de Estados Unidos cuando la ley dominical salga en Estados Unidos. Y cuarto, la ley dominical que se hará mundial ya cuando finalice el tiempo de gracia y venga el decreto de muerte. El decreto de muerte, hermanos, vendrá en la 6ª plaga. Y ahí Satanás aparece y le dicen una palabra: quiero que todo el mundo guarde el día domingo. Y el que no guarda esta institución, que es universal, ahora ya la ley dominical se hará universal, porque el diablo aparecerá como Cristo y dirá: yo soy Cristo y quiero que todo el mundo guarde el domingo. Entonces las naciones dirán: bueno, saquemos un decreto universal, porque ya ha aparecido Cristo, ya ha quedado confirmado todo, no se discute más el tema, hagamos una ley universal. Pero hasta la 6ª plaga, la ley dominical llegó a ser internacional, pero no mundial. ¿Por qué? Porque todavía no apareció Cristo. Y los escépticos, los ateos, los filósofos, los musulmanes, los budistas, los que no son cristianos, no se habían convertido a Cristo. Quedan muchos que no creyeron. Entonces, en última instancia, el diablo tiene que venir y meterlos a todos en la misma bolsa. Por eso es que en el contexto de las 7 plagas, que es Apocalipsis capítulo 16, es en ese contexto cuando se ven 3 espíritus de demonios que salen de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahora, ¿para qué salen esos 3 espíritus inmundos a manera de ranas? Porque ya en la 6ª plaga tienen que ir a los reyes de toda la tierra ya, para convencerlos de lo que sería la doctrina de Babilonia. Por ejemplo, cuando aparece el falso Cristo, ahí también se cumple donde dice que se secan, digamos, la agua, los ríos, para que den paso a los reyes del oriente. En ese tiempo, ya para ese tiempo, podríamos decir de que ya se están muriendo de miedo en la 6ª plaga todos, por el hecho de que toda la tierra está convulsionada por las 7 plagas. Claro, pero sea, digamos, como vos decías, digamos, los escépticos, sea, digamos, todos los que no creen en Cristo, que no son cristianos, o sea, digamos, con la aparición del falso Cristo ese, ahí es que se va, digamos, ¿cómo te puedo decir?
es que digamos, ya van a aceptar todos ahí se tienen que convertir todos. Claro, ahí se tienen que convertir todos. Porque los musulmanes, los budistas, ellos nada que ver con el cristianismo. Tiene que venir algo que los convenza. Algo que los convenza. Y qué mejor cosa que aparezca un Cristo, que es una cosa que ni siquiera acontece con la potencia de la lluvia tardía. Cuando nosotros tengamos la superpotencia de la lluvia tardía, ni aún así no se ha aparecido ningún Cristo. Tendremos mucho poder, muchos milagros, muchas cosas, pero no se aparece ningún Cristo. Pero Satanás en la sexta plaga se aparece como Cristo, entonces toda la nación le dice, bueno, ya está, no hay nada más que hablar, ya hemos visto, este es el Cristo, punto, se terminó. ¿Quién discute? Y el que discute, a la cárcel, teniendo en cuenta de que ya muchos estarán en la cárcel hasta ese momento, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poquito con respecto al tema de la ley dominical, porque son varias clases. Y tratemos de no ser dogmáticos con esto, porque nadie tiene la última palabra en profecías. ¿Por qué? Porque hay profecías que no se han cumplido y no podemos ser dogmáticos. Yo con otras cosas soy dogmáticos, porque por ejemplo en doctrina moral y espiritual sí se puede ser dogmático porque hay cosas que son claras y están bien escritas y establecidas. Pero en profecías que no están cumplidas, no seamos dogmáticos, no vaya a ser que no sea así. Lo que sí podemos hacer, chicos, es tratar de presentar lo que sabemos y mostrar lo que aparentemente puede ser que se cumpla. Ahora bien, chicos, presten atención porque son cosas terribles lo que dice la Biblia, cosas muy terribles. Yo les ruego, por favor, y sepan disculpar los defectos. Vamos a ir perfeccionándonos un poco más en el tema de profecías. Sepan disculpar los defectos que yo pueda tener como predicador, pero concéntrense en el mensaje que vamos a tener, el mensaje de lo que es la ley dominical. Entonces la ley dominical se da en 4 pasos: movimiento en favor del domingo, ley dominical nacional que surgirá en Estados Unidos, ley dominical internacional que varios países, pero no todos, seguirán el ejemplo de Estados Unidos, y después la ley dominical que se hará mundial ya, pero completamente mundial. Hasta el ateo va a aceptar la ley dominical cuando aparezca el falso Cristo en la sexta plaga. Bien, porque puede haber ateos, pueden ateos decir, no, yo no creo ni en el sábado, ni en el domingo, ni en Cristo, ni en Satanás. Pero en la sexta plaga va a creer, hasta el ateo va a creer, porque el que sea ateo no significa que no tenga inteligencia. Toda persona inteligente que ve un Cristo que se aparece ya es suficiente. Bien, chicos, como adventistas del séptimo día, presten atención a las cosas que vamos a estudiar. Es grave lo que vamos a estudiar, así que yo les pido que presten atención. Vamos a ir a Apocalipsis 13, cosas que ya saben ustedes. Ustedes saben que en Apocalipsis 13 hay 2 bestias. La primera bestia es la Iglesia Católica Romana, la primera bestia de Apocalipsis 13. ¿Y la segunda cuál es? Estados Unidos de Norteamérica como país republicano y protestante. ¿Sabían eso? Bueno, vamos a analizar. Vamos a Apocalipsis 13. En Apocalipsis capítulo 13 leemos, chicos, vamos a analizar solamente lo de la segunda bestia. La primera bestia no vamos a estudiar, sino que vamos a concentrarnos en Estados Unidos de Norteamérica como el país que está en la profecía, porque Estados Unidos está en la profecía. Entonces dice, hermanos, lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Por qué de la tierra? Porque la primera bestia sube del mar, ¿sí? En el versículo 11 dice que la segunda bestia sube de la tierra. La primera bestia, chicos, subía del mar, ¿por qué? Porque había muchas naciones, lenguas, pueblos, multitudes de gente. La primera bestia, que es la Iglesia Católica, que es el papado, surge de muchas aguas porque surgió de una parte de Europa que era densamente poblada, ¿sí? Que era toda la parte que dominaba en aquel tiempo el Imperio Romano. Por eso se dice que la primera bestia surge de muchas aguas, porque surge de esa parte de Europa que estaba densamente poblada para ese tiempo y que era dominio del Imperio Romano.
Ahora la segunda bestia, en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Nosotros los adventistas interpretamos que este país es los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Pero por qué, hermanos? Para interpretar eso tenemos que ir a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 14 al 17. Por ahí me olvido yo algunos datos, no se preocupen si me olvido, después los volvemos a tocar en los otros estudios sucesivos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 al 17, habla también de la tierra de la cual habría de surgir la bestia en el capítulo 13. En el capítulo 12, versículo 14 al 17, habla de la tierra de la cual en el capítulo 13 surgiría la segunda bestia. Noten. En el versículo número 14 al 17 dice así: y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ya saben ustedes lo que es eso, son los 1260 años de dominio papal, de predominio papal. Una cosita para aclarar, hermanos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, el papado, surge en el año 313 después de Cristo con Constantino, pero adquiere la supremacía recién en el año 538 después de Cristo. En el año 538 comienza su supremacía y va hasta el año 1798 con la Revolución Francesa. Pero ¿por qué yo digo que surge en el año 313? Porque para adquirir la supremacía, primero tiene que surgir y crecer. Primero tiene que surgir y crecer para que después en algún momento adquiera la supremacía. ¿O ustedes han visto alguna nación o alguna religión que surge en el acto y en el acto adquiera dominio mundial? ¿Puede ser eso? No. ¿Surgió eso con el budismo? ¿Pasó eso con el maometismo? No. Con el maometismo, por ejemplo, primero tuvo que nacer Mahoma, crecer, meditar, inventar sus doctrinas, después tuvo que morir él y después se tuvo que extender por todo el mundo hasta que adquirió predominio mundial todo lo que sería el Islam. Pero la Iglesia Católica apostólica, no apostólica sino romana, surge en el año 313 y de ahí comienza a batallar por adquirir el poder. O sea que surge en el 313 y comienza su lucha, comienza a pulsear, hermanos, con el Estado, comienza una pulseada hasta que le gana al Estado, ¿sí? Y en el año 538 adquiere completa dominación. ¿Por qué? Porque había 3 pueblos que se le oponían, que eran los hérulos, los vándalos y los ostrogodos. Ustedes saben que los hérulos fueron destruidos en el 527. En el año 527, 496 después de Cristo, los vándalos fueron destruidos en el año 534 después de Cristo y los ostrogodos fueron destruidos en el año 538 después de Cristo, que fue el último pueblo en ser eliminado. Cuando ese último pueblo, que son los ostrogodos, son eliminados, ya de tanto venir pulseando por ganar el poder político, los destruye a los últimos, a los ostrogodos, en el año 538 y adquiere la supremacía y comienza la profecía de los 1260 años de supremacía papal. Y dice el versículo número 15: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada por el río. Siempre el río, hermanos, significa las multitudes de gente, de personas, de multitudes de personas, y eso lo dice Apocalipsis 17:15, lo que significan las aguas, ¿sí? Y si ustedes buscan en una concordancia todo lo que significa río, ahí significa también muchedumbre de gente. Por ejemplo, si ustedes comparan, no lo vamos a hacer ahora, por ejemplo, leamos Isaías 59:19. En Isaías 59:19
Isaías 59, 19, capítulo 59, versículo 19, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Si ustedes comparan muchos textos de la Biblia, siempre los enemigos del pueblo de Dios eran presentados como río. Cuando el reino de Asiria, la nación de Asiria, vino para conquistar Israel, dice que vendría y pasaría e inundaría como río. Y así se compara a todos los pueblos que eran enemigos de Dios, que eran enemigos del pueblo de Dios, se los compara como que fuese un río. Y Apocalipsis 17:15 dice que esas naciones son aguas, ríos, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros volvemos a Apocalipsis 12, cuando nosotros volvemos a Apocalipsis 12 y leemos el versículo 15, dice: y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Se entiende que este río son muchedumbres de personas, pero también se entiende de que son enemigos, porque vienen de la boca de la mujer. No es agua amiga, sino agua enemiga. No es un río amigo, sino un río enemigo. Y dice el versículo 16: y la tierra ayudó a la mujer. ¿Sí? Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Esta tierra, hermanos, la teología adventista la interpreta como que es América. ¿Pero qué América? ¿Del norte, central o del sur? América del norte. ¿Y saben por qué? Porque si ustedes estudian el libro de Urias Smith y otros libros similares, está América del norte, América central y América del sur. América del norte se distingue porque fue muy diferente su historia que la de América central y la de América del sur. A América del norte llegaron todos los protestantes, casi en su mayoría. En cambio, a América Central y América del Sur llegaron los católicos después. Y los católicos hicieron terrible masacre sobre todo los españoles en lo que es América Central y América del Sur. Extendieron el catolicismo a través de la imposición obligatoria, cosa que no pasó lo mismo con la historia de América del Norte. En América del Norte no llegó ningún papista a hacer problema, y si llegaba se tenía que someter a lo que iba a ser después la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que nadie puede obligar a nadie a que tenga una determinada religión, y que cada uno tiene libre conciencia para ejercer su religión como él quiera. Eso dice la primera enmienda de la Constitución. Bien, hermanos, dice el versículo 16: y la tierra, que es América, pero sobre todo América del Norte, la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Y después ya hace un salto hacia el futuro. Este versículo 17, cuando nosotros lo aplicamos y decimos esto se cumple ahora porque el dragón nos tiene ira, sí, es verdad. El dragón nos tiene ira ahora, nos tiene odio. Cuando ustedes quieren estudiar la Biblia, quieren orar, se quieren bautizar, toman la decisión de guardar el sábado, toman la decisión de tener un corazón puro, van a sentir la ira del dragón. La vida cristiana no es para debiluchos, es para valientes, porque en cuanto tú quieres tomar la decisión de guardar los mandamientos de Dios, el diablo te va a poner 10.000 tipos de obstáculos diferentes, con odio y con ira. Por eso es que ahora hace un salto en el versículo 17 y dice: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros.
contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero noten, si ustedes son lectores cuidadosos, noten que hay un impasse de tiempo. Primero, porque es la descendencia. Segundo, porque son los otros. Y tercero, porque antes de llegar a esa guerra de ira, primero hay que analizar todo el tiempo que pasó, todo el gran tiempo que pasó, en donde la tierra estuvo tragando el agua y el río para que nadie haga nada, que fue un largo periodo de tiempo. Entonces, mientras la tierra estaba abriendo su boca y tragando el agua que la bestia echaba, eso duró un periodo de tiempo, que fueron cientos de años. Desde el año 1776, cuando surge la nación de los Estados Unidos como una nación poderosa, 1776, 1876, 1976, cientos de años, hermanos, un par de cientos de años como mínimo. Y ahora, hermanos, fue un largo tiempo en que Estados Unidos creció y creció y creció, y fue un largo periodo de tiempo en donde en los Estados Unidos se vive en paz y se vivió en paz, porque era el tiempo en que la tierra estaba tragando su boca, con su boca, estaba abriendo su boca para tragar el río que estaba lanzando la iglesia de Roma, la iglesia católica romana. Ahora bien, hermanos, ¿a qué quiero llegar yo con esto? Con esta enseñanza quiero dejar en claro que hay un periodo de tiempo. No es que cuando vinieron los pioneros a Estados Unidos, ahí nomás comenzó la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. No, porque ni siquiera todavía había surgido la iglesia adventista. La iglesia adventista surge en el año 1844 recién. ¿Y antes se guardaba el sábado? Siempre se guardó el sábado en todo el planeta, pero eran grupitos chiquitos y dispersos y casi irreconocibles. En todo el planeta se guardó el sábado. Por ejemplo, los valdenses se guardan el sábado. No me acuerdo, sí, están los valdenses, los albigenses. Una parte de los valdenses guardaban el sábado. Yo tengo un libro, los cristianos de Etiopía, de la parte de África, siempre guardaron el sábado. Algún día les voy a enseñar toda la que es la historia del sábado. Yo tengo siglo por siglo quiénes son los que han guardado el sábado. Ya les voy a mostrar después. Pero aquí quiero llegar yo con esto, hermanos. Cuando se saltea el versículo 17, no se aplica a cuando nace la iglesia adventista. El versículo 17 no se aplica a cuando nace, aunque tenemos que tener en cuenta que el diablo siempre nos odia cuando guardamos los mandamientos. Pero aquí esta guerra, cuando uno estudia el espíritu de profecía, las citas que se refieren al tiempo de fin, aquí se está refiriendo a cuando salga la ley dominical. Ahí sentiremos la ira del dragón. Ahora no estamos sintiendo nada, porque si bien es cierto, el diablo me tiene ira y me ataca, yo no puedo decir en plenitud que siento la ira del dragón. Siento una parte de la ira del dragón, pero no toda. Ahora, cuando salga la ley dominical, nosotros vamos a sentir todo lo que es la ira del dragón, hermanos. En serio, hermanos, créanme, va a ser algo terrible, algo tremendo. Por eso dice acá en el versículo 17, aquí ya salta a lo que sería la ley dominical nacional. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando venga la ley dominical nacional que surgirá en Estados Unidos, muchos no guardarán los mandamientos de Dios ni el testimonio de Jesucristo, sino que apostatarán, porque ese es el último zarandeo que tiene la iglesia antes de recibir la lluvia tardía. Viene la ley dominical nacional y viene la lluvia tardía, hermanos. Aparentemente, según lo que muestran los textos. El caso es que acá nos está mostrando la tierra que ayuda a la mujer. La tierra ayuda a la mujer para que ahí surjan los otros que guardarían los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo surgen de esa tierra que le ayuda a la mujer.
Y ahora, si nosotros volvemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice así. Y después dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Noten, significa que no es que apareció rápidamente en la tierra, sino que se fue desarrollando de a poquito, fue subiendo de a poquito. ¿Y por qué fue subiendo de a poquito? Porque el capítulo 12 dice que primero la tierra tuvo que ayudarle a la mujer para que ahí se establezcan los pioneros que tenían la fe cristiana. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Aquí habla de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los 2 cuernos significan específicamente esto. ¿Qué significan los 2 cuernos, hermanos? El espíritu de profecía dice claramente que estos 2 cuernos significan los 2 poderes que tiene Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuáles son los 2 poderes que tiene Estados Unidos de Norteamérica? Primero, los Estados Unidos es un país republicano. ¿Qué significa una república? ¿Qué es un país republicano? Un país republicano significa un gobierno que no tiene rey, que no se gobierna por rey. Eso significa una república y un gobierno republicano. Y segundo, es un país protestante. ¿Qué es el protestantismo? Es una religión sin papa. O sea que, república, un gobierno sin rey. Protestantismo, una religión sin papa. O sea que ellos tienen un gobierno y una religión que no tiene ni rey ni papa. Ellos no querían saber nada ni con reyes ni con papas. Queremos tener un país que no tenga rey ni que tenga papa, tanto en el Estado como en la religión. Por eso estos 2 poderes, estos 2 cuernos que tiene esta bestia, significa una nación que tiene 2 características: gobierno republicano y religión protestante. Estos son los 2 poderes que estarían simbolizando estos 2 cuernos. Ahora bien, chicos, si seguimos analizando, ya les voy a contar algo para ir terminando el tema. Quiero hacer un pequeño descansito y decirles, presten atención a lo que estamos estudiando, porque lo que yo les estoy mostrando acá es lo que se viene pronto. Ahora Estados Unidos, desde que se generó, hermanos, hablaba como dragón. Pero estos 2 cuernos, los 2 son semejantes a un cordero. Significa que tanto el republicanismo como el protestantismo hacen profesión de un cristianismo. Y al hacer profesión de cristianismo, todo el mundo sabe que Estados Unidos es cristiano, a pesar de que hay protestantes y católicos, ¿no? Pero es cristiano. Ahora, el hecho de que hablaba como dragón significa que desde que surgió los Estados Unidos de Norteamérica, siempre, hermanos, se mostró mansito, pero por debajo aplicaba sanciones terribles a todo aquel que no se sometía a sus criterios. Hermano, la Biblia dice que nos estamos enfrentando con una nación que habla como dragón. ¿Saben lo que es enfrentarse a una nación que habla como dragón? Nosotros, ustedes, ya estamos viendo las tensiones que tiene Estados Unidos con todo el mundo oriental. Y Estados Unidos parece mansito, y cuando ustedes ven la televisión y lo ven a George Bush, bien peinadito, buen mozo, él parece modelo masculino, él es el ejemplo de todo el mundo, él aparece con un traje y una simpatía, y parece que él es más bueno que cualquier cristiano con esa sonrisa que él aparece en la televisión. Se muestran como cordero, pero siempre habla como dragón. Fíjense ustedes en todas las guerras que hay en el mundo, cómo Estados Unidos va con un propósito de cordero, pero aplica sanciones de dragón. Cada guerra que hay en algún lado del mundo, ellos van con propósitos pacíficos, pero aplican sentencias, aplican imposiciones y aplican restricciones como un dragón. Les quiero comentar esto para que se preparen, chicos, porque Estados Unidos no es amigo de ustedes como adventistas. Estados Unidos va a hablar como dragón contra la iglesia adventista.
y va a ser para apoyar al papado. No se olviden que esa nación no es amiga nuestra, no es amiga de la iglesia adventista. Por más que aparezca Bush hablando de que los adventistas son muy buenos y que son así, que son así, no son amigos nuestros. Bien, siguiendo con el tema, vamos al versículo que sigue, que es el versículo número 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Noten que hasta acá no se ha curado la herida de la bestia, por eso es que el que está ejerciendo el poder es la segunda bestia. Hermanos, ¿cuándo comenzó a ser curada la herida que se le infligió a la bestia en el año 1798? Recién se comenzó a ser curada en el año 1929, cuando se firma el tratado en el Palacio de Letrán y se le devuelven al Vaticano algunas tierras y algunas posesiones. ¿Pero ahí adquirió todo el poder? No. Recién comenzó a ser curada la herida de la bestia en el año 1929 con el Tratado de Letrán. Pero ¿cuándo va a estar plenamente curada, hermanos? Va a estar plenamente curada cuando salga la ley dominical, hermanos. Cuando salga la ley dominical nacional en Estados Unidos, la Iglesia Católica dice, ¡viva! Dice la Iglesia Católica, ¡viva! Ya hemos logrado lo que hemos querido, estamos al frente, estamos a la cabeza. Bueno, les comento un poquito. El versículo número 12 dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia. Y yo pregunto, ¿por qué no lo ejerce el poder la primera bestia? ¿Por qué no tiene que ejercer la segunda? ¿Por qué lo ejerce la primera? ¿Por qué lo ejerce la segunda? No lo puede ejercer la primera porque todavía no está sanada la herida. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando. ¿Cómo se manda? Por medio de leyes. Mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y les fue dado que le diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorase a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviese la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y el número de ella es 666. Chicos, esto es lo que va a hacer Estados Unidos. Queda claro lo que acabamos de leer. Va a hacer que toda la tierra adore a la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Pero resulta que la herida mortal todavía no está plenamente curada, ni tampoco todavía Estados Unidos hace que se adore a la bestia. Yo les pregunto, chicos, ¿ahora Estados Unidos está haciendo que adoremos al papado? No, cada uno adora a quien quiera, otros se hacen budistas, otros escépticos. No se está aplicando eso todavía. Pero noten lo que dice, a ver si se dan cuenta en el versículo número, en el versículo número 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Exactamente. Para ese tiempo, cuando dicta la ley dominical, ahí sí puede hacer que adoremos a la primera bestia. Cuando se dicte la ley dominical que surgirá en Estados Unidos, entonces ahí queda curada
queda curada la herida de la bestia, y entonces ahí, ahora sí, por medio de leyes, manda, por medio de leyes, hace y manda a que todo el mundo adore a la primera bestia, con una devoción. Ustedes saben que la adoración es el acto más elevado que puede haber en una religión. Entonces lo que me está mostrando es que cuando salga la ley dominical queda curada la herida de la bestia, y entonces lo hace a todo el mundo por medio de leyes que apoyen al papado. Y el que no quiera apoyar dice que harán que sean muertos. Bueno, eso de que harán que sean muertos tiene dos aplicaciones. Porque acá, hermanos, la ley dominical sale durante el tiempo de gracia, mientras todavía hay gracia. Pero eso de que hará que sean muertos se aplica antes de que finalice el tiempo de gracia, porque muchos morirán cuando salga la ley dominical nacional y cuando venga la lluvia tardía. Pero cuando finalice el tiempo de gracia, ¿muere alguien? No. Ya no puede morir. Pasa que no tiene sentido, porque justamente mueren, va a haber mártires en este tiempo para dar testimonio. Y noten, tiene que haber mártires para que den testimonio. Pero aquí dice que harán que sean muertos. No dice que intentará matarlos, pero no lo logrará. Sino que dice que harán que sean muertos. Entonces, si morirán, no se puede referir a después del tiempo de gracia, perdón, no se puede referir a después del fin del tiempo de gracia, sino antes. Porque después del fin del tiempo de gracia ya nadie muere, y no tendría sentido que alguien muera, ¿sí? Y está bien lo que vos decís, porque dice que mata al que no la adora. ¿Y cuándo se manda a que se la adoren? Cuando se dicta la ley dominical, que primeramente sería la ley dominical nacional, hermanos. Sí. Ahí esa cita del conflicto del siglo en el último capítulo, cuando habla de la persecución a los hijos de Dios, cuando dice que los ángeles dan, dice que las espadas sean dobladas, ahí es donde se refiere en ese tiempo cuando se persigue al pueblo de Dios. Esa cita que vos me acabas de decir se refiere cuando ya ha finalizado el tiempo de gracia. Y ahí hace ver que no serán dañados los hijos de Dios. Claro, ahí no serán dañados, pero cuando ya se ha terminado la gracia para el mundo. Porque se terminó la gracia para el mundo, pero la gracia quedó en nuestros corazones. El Espíritu Santo, cuando finalice el tiempo de gracia, se retira del mundo. ¿Y se retira de nosotros también? No, porque dice que nosotros debemos recibir el refrigerio de la presencia del Señor, la lluvia tardía, para que nos prepare para estar en el tiempo de angustia que son las 7 plagas. La gracia y el Espíritu Santo se retiraron del mundo, pero la gracia y el Espíritu Santo quedaron en nuestros corazones. Ahora bien, lo que yo quiero terminar diciendo en esta noche, o más o menos seguir con el estudio para ir redondeando en esta noche, es lo siguiente, hermanos. Yo creo que primero viene la ley dominical nacional, o la ley dominical, como ustedes quieran llamarle, y después la lluvia tardía. ¿Y de dónde saco yo eso? Que primero la ley dominical y ahí nomás seguidito la lluvia tardía. Ley dominical y lluvia tardía. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Apocalipsis 18, cuando se habla del ángel que desciende del cielo, con grande poder y gloria, que nosotros lo identificamos con la lluvia tardía. Presten atención. En Apocalipsis capítulo 18, a ver si lo logramos ver, noten lo que dice cuando habla del descenso de la lluvia tardía. Presten atención. Juan Pablo II, ¿en qué año murió, hermanos? 2005, ¿no? 2005. Le pregunto esa fecha porque enseguida les voy a mostrar algo interesante. Ya van a ver. Bueno. ¿Qué dije? 18, versículo 1 al 5, dice así, presten atención. Después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia. Fíjense eso. Vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Eso es la lluvia tardía, ¿o no?
Eso es la lluvia tardía. Pero a ver si se dan cuenta de algo. En estos pocos versículos que leemos, a ver si se dan cuenta de algo. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. Eso es lo que le espera a la Iglesia Católica, hermanos, ser guarida de demonios. Y dice así, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. Yo les hago una pregunta, chicos. Hoy por hoy, les pregunto en profundidad, hoy por hoy, ¿todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación? No. Algunas cosas sí, pero muchas otras cosas no. Hay gente que es atea porque decide ser atea, pero no por culpa de la Iglesia Católica. Porque en el antiguo Israel también había gente que quería ser atea y no le vamos a echar la culpa a Israel o a los paganos. Hay gente que tiene la decisión propia que dice, yo no quiero saber nada con Dios. Y no es por culpa de haber bebido algún vino contaminado de doctrina. No tiene nada que ver eso. Dice así, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Saben que el espíritu de profecía lo aplica esto a la ley dominical? Para el espíritu de profecía, el beber del vino del furor de su fornicación se va a cumplir plenamente cuando salga la ley dominical nacional e internacional y todas las naciones vayan bebiendo y bebiendo y bebiendo de la doctrina de la inmortalidad del alma y de la doctrina de la observancia del domingo. Al decir acá que ya han bebido, porque noten, cuando desciende el ángel, cuando desciende la lluvia tardía, no dice, ya falta poquito para que beban todos. No, sino que dice, mirando hacia atrás, ya han bebido. Por lo tanto, si ya han bebido, es porque ya salió la ley dominical nacional y ya se hizo internacional. Pero entre la nacional y la internacional, aparentemente pareciera ser que desciende la lluvia tardía, y dicen, tenemos la lluvia tardía, acaba de descender sobre nosotros la lluvia tardía, miren, todos han bebido, porque la ley dominical se ha hecho nacional e internacional y están bebiendo. Y presten atención, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y el versículo 4 es muy importante. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea que todavía no han caído las plagas, todavía estamos bajo la gracia. No han caído las plagas, porque dice, les aviso para que en el futuro no le caigan las plagas. O sea que todavía estamos bajo la gracia de Dios en este texto. Para que no seáis partícipe de sus pecados, que no reciban de sus plagas. Todavía se le hace un llamado de súplica para que vuelvan a Dios. Y el versículo 5 es importante, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Noten que cuando desciende la lluvia tardía, ya los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. No dice que van a llegar después, sino que ya han llegado. ¿Y qué significa que los pecados de Babilonia ya han llegado hasta el cielo? ¿Qué significa? Que se ha invalidado el sábado, que ya no lo guardan. Que ya se ha invalidado la ley de Dios. Y miren, lo vamos a comprobar a eso leyendo el libro Maranata. En el libro Maranata, hermanos, en la página 187, viene ahí la página 187. Yo quiero saber, pero quiero que la hermana Juay me responda. Yo quiero saber, a ver, ¿cuándo van a llegar los pecados de Babilonia hasta el cielo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces le pregunto a la hermana Juay y ella me responde en la página 187. Dice así, hermanos.
dice lo siguiente, presten atención, ¿no? Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. ¿Cómo dice? Se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo, o sea, el domingo, mediante una ley opresiva. Chicos, ustedes se están preparando para esa ley que va a ser muy opresiva, en donde seremos perseguidos, echados en la cárcel, algunos torturados, otros muertos, otros golpeados, otros desnudados y metidos en cárceles inmundas para morir de frío, de enfermedad, de humedad y de hambre. Yo siempre digo, no, los nenes sí no van a lograr pasar esa prueba. Y presten atención por qué. Se pondrá en vigencia se pondrá en vigencia la observancia de este falso día de reposo mediante una ley opresiva. Pero mientras Satanás, dice así, pero mientras Satanás obre mediante sus milagros mentirosos, se cumplirá el tiempo predicho en el Apocalipsis y el ángel poderoso que iluminará la tierra con su gloria, proclamará la caída de Babilonia y llamará a su pueblo a abandonarla. Ya les explico lo otro de sus pecados han llegado hasta el cielo, pero primero les aclaro algo. Noten, pero mientras Satanás obre mediante sus milagros mentirosos, se cumplirá el tiempo predicho en el Apocalipsis y el ángel poderoso que iluminará la tierra con su gloria proclamará la caída de Babilonia y llamará a su pueblo a abandonarla. O sea, ¿qué viene primero? La ley dominical. Y después se cumple el tiempo del ángel de Apocalipsis 18 que proclama el Evangelio para que la gente salga de Babilonia. Bien. Y dice acá lo siguiente. En la última obra que se lleva a cabo para la amonestación del mundo, se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No era esta la cita que yo quería leer, pero les voy a mostrar a dónde habla de esa cita, de que habla de que sus pecados llegan hasta el cielo. Ya les muestro. Hay una cita, hermanos, del Espíritu de Profecía, que dice específicamente cuándo es que sus pecados llegan hasta el cielo. Aquí la tengo. Maranata, página 214. Maranata, página 214. En Maranata, página 214, preguntamos, ¿cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Y dice así: los habitantes de los Estados Unidos han sido un pueblo favorecido, pero en el día en que se restrinja la libertad religiosa, abjuren del protestantismo y apoyen al papado, habrán colmado la medida de su iniquidad. Habrán colmado la medida de su iniquidad, y en los libros del cielo, se registrará que han incurrido en apostasía nacional, y el resultado de esta apostasía será la ruina de la nación. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo, hermanos? Cuando se decrete la ley dominical nacional. En ese momento, hermanos, sus pecados habrán llegado hasta el cielo. Entonces sabremos, hermanos, que sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Qué otra cosa, hermanos, podemos leer con respecto
a esto. Tengo varias páginas yo para que nosotros leamos que hablan sobre la apostasía en la cual incurrirá Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, básicamente con estas ya más o menos nosotros ya le voy a ir dando de a poquito a medida que los vaya ordenando yo a los temas. Bien, dice lo mismo, aquí la página 191 de Maranatha dice lo mismo. Entonces, según Apocalipsis 18, 1 al 5, dice que cuando desciende la lluvia tardía, dice, ya sus pecados han llegado hasta el cielo. Si nosotros recibimos la lluvia tardía, ¿qué pasa? Le decimos al mundo, escuchen, ya los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo, por eso salgan de ella. Y si han llegado hasta el cielo es porque ya Estados Unidos incurrió en apostasía nacional y promulgó una ley dominical. Hermanos, con respecto a este tema que nosotros estamos estudiando ahora acá, yo quería decirles algo. Cuando hablamos de la preparación, tenemos que tener en cuenta de qué es grave lo que se viene sobre el pueblo de Dios, chicos. Es grave. Pero, ¿por qué yo les digo esto? ¿Por qué les enseño esto? Porque tenemos que estar preparados. Nosotros estamos acostumbrados a una vida de comodidad y hay mucha gente que cree y dice, cuando recibamos la lluvia tardía ya no nos preocupamos más. Pero se olvidan de que el zarandeo dominical viene primero. Incluso si ustedes miran la película que se llama La Última Batalla, más o menos apoya la misma idea y le da mucha importancia a esa película que sacó la iglesia al tema de la ley dominical. En cambio hay otro que dice, no, eso no importa. Sí importa, hermanos, porque para mí particularmente la ley dominical viene antes de la lluvia tardía, porque es el último zarandeo y la última prueba que debe pasar el pueblo de Dios antes de ser sellado para recibir la lluvia tardía. Ahora quiero que vamos, hermanos, a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 hemos leído hace rato lo que va a ser la bestia. Dice el versículo número 14, dice lo siguiente, 14 al 17. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adorare a la imagen de la bestia sean muertos. No dice que intentará, hará que sean muertos. Y es lo mismo, porque el espíritu de profecía se transforma en la imagen de la bestia cuando sale la ley dominical. Y dice que la imagen es la que hace matar. Claro, claro. Dice que no adorasen a la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y a los grandes, ricos y pobres, siervos y esclavos, etcétera, etcétera, se les pusiese una marca en la mano derecha o en sus frentes. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Para mí esto se da todavía durante el tiempo de gracia. ¿Por qué? Cuando se termine el tiempo de gracia y comiencen a caer las plagas, ¿ustedes van a tener ganas de comprar o vender? ¿Se imaginan que María José diga, bueno, me voy a dedicar a hacer juicios ahora? Y diga Luis, mientras caen las primeras y la segunda plaga vamos a abrir el ciber, más o menos tenemos que atender a gente mientras están cayendo las plagas. ¿Podemos decir eso, hermanos? No, porque cuando caigan las 7 plagas y se termine ya la gracia, a ningún cristiano le va a interesar comprar o vender, porque tendremos que huir a los montes y seremos alimentados por los ángeles. Por eso es que yo creo que esto, hermanos, se da durante el tiempo de gracia, y por eso es que muchas personas van a morir durante el tiempo de gracia, porque después del tiempo de gracia ya no muere nadie. Ahora, aclaro algo, ¿no? La imagen de la bestia no es lo mismo que la marca de la bestia, y no es lo mismo que la bestia
y no es lo mismo que el número de la bestia, y no es lo mismo que el nombre de la bestia, que eso lo vamos a estudiar en otras clases. Yo no lo quiero enseñar ahora, porque ya en la próxima clase ya vamos a empezar a ordenar bien qué cosa es la ley dominical y cómo se va dando, ¿sí? Porque hay que estudiar lo que es el movimiento en favor del domingo, lo que es la imagen de la bestia, lo que es la marca de la bestia. La marca de la bestia es la ley dominical. La marca nada más. La marca de la bestia que sería ley dominical nacional, internacional y después mundial. Pero antes está el movimiento en favor del domingo. Y después viene, ahí nomás, en la ley dominical se da el zarandeo, y después viene la lluvia tardía, y después la finalización del tiempo de gracia, y después las 7 plagas. Pero por ahora no se hagan un lío, porque si tenemos que entrar a explicar lo que es la bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia, el número de su nombre, y el nombre de la bestia, y todo eso, y por qué tiene que ser hombre, eso lo vamos a ir viendo después. Yo ahora doy una introducción, porque quería darle unas noticias para que ustedes se preparen. También. Lo único que yo quiero decir ahora es que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque se viene muerte, hermanos. Viene martirio. Y mucha gente no quiere aceptar eso. Dice, no, nadie va a morir. Desciende la lluvia tardía, predicamos y ya está. No es tan así. ¿Y qué va a haber, digamos, muerte antes del descenso de la lluvia tardía? ¿Qué va a pasar con el Espíritu Santo, con la puerta para...? Muerte está habiendo ahora. En África están muriendo muchos adventistas, torturados y muertos ahora. Muerte hay ahora, pero se va a acrecentar la muerte durante la ley dominical nacional e internacional. Ahí ya morirán un montón. Como la cita que Y con el Espíritu Santo y todo, muchos morirán al levantarse en testimonio para defender la verdad. Una cita también creo que el Maranatha que cuando se los juzga a los cristianos, digamos, los cristianos se defienden con las Biblias el sábado, pero los impíos que dicen, no, de acuerdo a nuestras leyes, vos vas a tener que morir. Debe morir. Y se está refiriendo a un tiempo de gracia, porque después del fin del tiempo de gracia, ¿vamos a andar con la Biblia predicando? ¿O vamos a andar predicando sin Biblia? Ya no se predica nada, ni con Biblia ni sin Biblia, hermanos. Nada más que yo ahora, no se preocupen, porque esta primera clase es una introducción nada más. Yo quería hablar de la ley dominical. Viene el movimiento en favor del domingo. Después se forma la imagen de la bestia. Después se impone la marca de la bestia, que es la ley dominical nacional e internacional, que después se hará mundial después del fin del tiempo de gracia. Durante la ley dominical se da el zarandeo, y ahí nomás le sigue la lluvia tardía, donde seguimos predicando. Porque cuando caiga la ley dominical, recibimos la lluvia tardía y le decimos, escuchen, ¿qué no ven? ¿Qué no ven que se ha dado la ley dominical? ¿Qué no ven que sus pecados han llegado hasta el cielo? Salgan, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y la gente nos preguntará, ¿y por qué sus pecados han llegado hasta el cielo? Porque acaban de dar la ley dominical. Entonces nosotros las llamaremos a las personas a que salgan de Babilonia por todas esas cosas feas que están haciendo con la ley dominical, y ya pronto se terminará la gracia y caerán las 7 plagas. También vamos a hablar del martirio después. Quería dar una introducción nomás hoy, hermanos, porque hay que ordenarlo al estudio, y quiero enseñarle bien qué es la imagen de la bestia, qué es la marca de la bestia, porque si leemos todo acá no podemos definir bien. Pero lo único que yo quería decirles en esta noche es que viene martirio y muerte para nosotros. Y les voy a hablar un poquito acerca de lo que es la ley dominical y de lo que está pasando en Estados Unidos ahora. Pero antes de eso quiero llevarlos a Apocalipsis capítulo 17, versículo número 1 al 5. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5, dice así, presten atención. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, para el tiempo del fin, cuando ya está por ser condenada,
cuando ya está por finalizar el tiempo de gracia, porque esta condenación le viene cuando finaliza el tiempo de gracia. La condenación de la gran ramera viene cuando finaliza el tiempo de gracia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, o sea, ya cerrado la ley dominical, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Por qué dice púrpura y escarlata, hermanos? El púrpura, yo lo tengo anotado por acá, hay 2 colores, hermanos, el púrpura y el escarlata. El púrpura es el color de los prélados y el escarlata es el color de los cardenales, ¿sí? ¿Por qué hay 2 colores, púrpura y escarlata? El púrpura es el color de todos los prélados y el escarlata es el de los cardenales, ¿sí? Bueno. Después sigue diciendo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y dorada con oro. Hoy justamente estaba viendo un documental en Infinito, donde mostraba cómo las monjas cosían las vestimentas de los cardenales y lo hacían con hilo de oro. Y cosían las vestimentas, esas cosas doradas que tienen acá los sacerdotes de la Iglesia Católica, están hechos con hilos de oro puro. Y mostraban cómo ellas humildemente, dice, con mucha negación se habían dedicado, dice, a su vida a coser con hilos de oro los trajes de los sacerdotes. Bueno, y sigue diciendo, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, y teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Ahora, hermanos, esto para mí se está refiriendo al tiempo del fin y no necesariamente a la Edad Media. Aunque le podemos dar una aplicación a la Edad Media, no necesariamente se está refiriendo a la Edad Media. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en la Edad Media ella ofrecía su copa a todas las naciones, pero no necesariamente las obligaba por una ley de una potencia que rija a todo el mundo. O sea, usaba la Inquisición, pero no todos los países le llevaban el apunte. Ellos utilizaban la Inquisición en Roma, en Italia, en España, pero lo que era Irlanda, partes de Inglaterra, Escocia, partes de Alemania, no le llevaban el apunte. Y muchos se iban a esas otras naciones y escapaban porque ahí encontraban refugio. Pero acá en el tiempo del fin, hermanos, acá en el tiempo del fin, ¿qué pasa? Acá en el tiempo del fin pasa lo siguiente: le da a todo el mundo a que beba. Le da a todo el mundo que beba, y ya sabemos que fue por una ley dominical nacional que surge en la potencia que rige el mundo, que es Estados Unidos. Que Estados Unidos rige políticamente al mundo ahora. Y bueno, y sigue diciendo lo que ustedes ya saben en el versículo 5, y en su frente un misterio escrito. Misterio, Babilonia, la grande, dice, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y noten el versículo 6. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Se han dado cuenta de eso? Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande asombro. Y dice el versículo 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No vamos a explicar todo Apocalipsis 17. Solo quiero hacer hincapié en un solo punto, que es lo que tiene que ver con la ley dominical. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo a la bestia que era y que no es, aunque es. Lo que a mí me interesa ahora son los versículos 9 y 10.
¿Qué están diciendo los versículos 9 y 10? No sé qué. Bien. Versículo 9 y 10, chicos, dice así, presten atención. Y aquí hay mente que tiene sabiduría, presten atención. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Presten atención, chicos. Y dice así, presten atención el versículo 10. Y son 7 reyes. Presten atención. Los 5 son caídos. El uno es y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure un breve tiempo. Para mí, Apocalipsis 17, cuando la mujer está embriagada, se está refiriendo a la Iglesia Católica del tiempo de fin. Pero la Iglesia Católica, hermanos, tiene 2 fases. Desde que surge en el año 313 hasta el año 1798 en que se la mata y queda muerta, la herida de muerte. Y el segundo periodo, que va desde que la herida comienza a sanarse hasta el tiempo de fin, que sería desde el año 1929 hasta el tiempo de fin. Para mí esta se aplica a las 2 partes, pero hace más hincapié en el tiempo del fin. ¿Por qué? Para mí esto se está refiriendo más desde el año 1929 hasta el tiempo del fin. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está embriagada de sangre, ¿sí? Y según los versículos 1 hasta el 5, le ha dado a beber a todas las naciones por medio de la ley dominical nacional de Estados Unidos e internacional con todas las otras naciones que le siguen. Ahora bien, ¿qué significa el versículo número 10? Y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure un breve tiempo. ¿Sabían ustedes algo interesante, hermanos? La Iglesia Católica en segunda fase, a algunos le aplican otra interpretación. Desde que la Iglesia Católica comienza su segunda fase, cuando revive o se le sana la herida o comienza a sanarse, tiene su segunda fase que va desde el año 1929 hasta el tiempo de fin. Ahora presten atención a algo, y aquí les pido que se concentren. Algunos interpretan así, y es interesante la interpretación, y no quiero ser dogmático con esta interpretación, pero es interesante. Si yo confirmo que esas 7 cabezas, aparte de ser los 7 montes en los cuales se funda la ciudad, porque los 7 montes, ¿qué son? Los 7 montes son los montes Adventina, Palatina, Beninal, Quirinal, Ceosi, Janículo y Esquilino, los 7 montes, las 7 colinas en donde está sentada Roma. Pero también dice que son 7 reyes, que serían la continuidad, que ¿cuál eran? Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Los 7 reyes. Pero como yo creo que esto también se aplica, sin contradecir las otras interpretaciones, también se aplica al segundo periodo de la Iglesia Católica, que iría desde el año 1929 hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos papas hay desde ese tiempo hasta ahora? Y Fíjense, cuando se le devuelven las tierras al papado, había un papa en ese momento, que era el Papa Pío XI. Pío XI, hermanos, Pío XI, cuando se le devuelven las tierras, era un papa que estaba reinando. Y saben, hermanos, qué interesante, que ese papa, Pío XI, reinó desde el año 1922 hasta el año 1939. Pío XI. Después le siguió ¿quién? Pío XII. Pío XII reinó desde el año 1939 hasta el año 1958. Pío XII fue el segundo rey, segundo pontífice, segundo papa, segundo sumo pontífice, segundo líder de la Iglesia Católica. El tercer papa, ¿cuál fue?
Juan 23. El tercer papa, hermanos, fue Juan 23, que reinó desde el año 1958 hasta el año 1963. El cuarto papa fue Pablo VI, que fue desde el año 1963 hasta el año 1978. El quinto papa fue Juan Pablo I, pero ese duró solo un año nada más. No sé si creo que murió. Un mes creo que duró. No sé qué le pasó a él, creo que murió, ¿no? Bueno, cosas raras, el caso que lo borraron del mapa. Juan Pablo I, que sería el quinto papa, reinó en el año 1978 nada más. Y ahí nomás, en el año 1978, surge Juan Pablo II. El sexto papa, hermanos, surge en el año 1978 y duró aproximadamente hasta el año 2005, más o menos. Y el séptimo papa, hermanos, que es Benedicto XVI, va desde el año 2005 hasta el tiempo actual. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero explícanos bien el orden. Dice así, versículo 10. Y son 7 reyes, los 5 son caídos. Uno es y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure un breve tiempo, hermanos. ¿Sabían ustedes que algunos adventistas interpretan que Jesucristo le dio la visión de Apocalipsis 17 a Juan? Jesucristo le dio la visión de Apocalipsis 17 a Juan en el tiempo del reinado de Juan Pablo II. Eso por un lado. ¿Por qué? Primero, porque iba a ser el papa más importante de la historia del tiempo del fin. Porque Juan Pablo II reinó mucho tiempo, fue el que más visitó el mundo, fue el más misionero, fue el más amado. Juan Pablo II se dice que fue el papa más amado de la historia. Y aparte se dice de que Juan Pablo II fue el más político, con más influencia política, y fue el que ayudó a caer todo el sistema comunista por medio de la alianza santa que tuvo con Reagan en aquellos años. Ahora, ¿por qué si yo vengo ahora y leo el versículo 10 que dice, y son 7 reyes, y los 5 son caídos, y el uno es? Y tú miras, bueno, pero ahora no estamos en el tiempo de uno es. Pero para mí, ese uno es, se está refiriendo a Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque aparte de que los estudiosos creen de que Juan le dio esta visión de Apocalipsis 17 en el tiempo de Juan Pablo II, también nos dicen, también los estudiosos, cuando Juan Pablo II estaba reinando, surgió esta interpretación. Es como que Dios reveló esta interpretación a la Iglesia Adventista en el tiempo en el cual Juan Pablo II estaba reinando, porque esta interpretación no se la conocía. Cuando Juan Pablo II comienza a reinar, a muchos adventistas de todo el planeta se le mostró esta interpretación. Entonces, hermanos, nosotros tomamos el uno es como el sexto papa o rey o líder o sumo pontífice, que sería Juan Pablo II. Y ahora noten lo que dice. Y el último dice, el uno es y el otro aún no es venido. Y cuando viniere es necesario que dure un breve tiempo. Lo cual nos estaría mostrando que Benedicto XVI no va a durar mucho, hermanos. Lo cual nos estaría diciendo que el séptimo papa dura un breve tiempo. Y qué casualidad que Benedicto XVI está muy viejo, hermanos. Y ni él quería. ¿Cuántos años tiene? Tiene a veces sería el día que visitaba la ONU, sí. Cuando cumplía años. ¿Y cuántos años cumple? Cumple 86 años, hermanos. No, le cumple 86. Y por un lado que cumplió 86 años, está muy ancianito, muy viejo. Por otro lado, él mismo no quería el cargo de papa ya, porque estaba cansado y se quería jubilar. Hermanos, esto nos estaría llevando a otra aplicación de la profecía, en lo cual se nos estaría diciendo, hermanos,
que este es el Papa de la persecución. Y qué casualidad que Benedicto XVI el régimen nazi. es del régimen nazi. Él es ¿De la orden de la Inquisición? Él es el de la orden de la Inquisición, que ahora se llama, no sé cómo se llama, es un cuerpo, un departamento para defensa de la doctrina de la fe, algo así se llama. Era abierto el archivo supuestamente de la Inquisición. Él es el capo de la Inquisición, porque lo que antes se llamaba la Inquisición, noten chicos, lo que antes se llamaba la Inquisición, ahora se llama con otro nombre. Y lo que ahora tiene ese otro nombre, él es el capo de ese departamento de la Iglesia Católica. Y, casualidad también, ¿qué hacía en la visita a Estados Unidos? Papa que está en Estados Unidos, y también, no sé, digamos, asociándose con el poder político de la ONU, con reyes importantes. O sea, digamos, antes no querían saber nada, y ahora lo tratan de excelentísimo. Ahora lo tratan de ¿Y qué excelentísimo. habló él en la ONU? Eso lo vamos a ver después, ya le voy a comentar después yo eso. Pero quiero terminar con algo. Él, digamos, cuando salió, creo que National Geographic, en su documental, creo, y él ha dicho que los archivos todos salen abiertos para reestudiar todos los casos. Claro, pero lo que ustedes no saben es que él es el capo de la Inquisición. Él es el presidente de ese departamento, que ahora se llama con otro nombre. Ahora, chicos, según lo que estaría diciendo esta profecía, Joseph Ratzinger, o Benedicto XVI, como le quieran llamar, va a durar un breve tiempo y es el Papa de la persecución y de la ley dominical. Lo cual nos llevaría a discernir, qué casualidad, ¿por qué este el séptimo? Qué casualidad, ¿no? Coincidencia. Qué casualidad. Qué casualidad, hermanos. ¿Por qué tanta casualidad? ¿Por qué? Porque justo el sexto fue el más amado y el más impresionante, Juan Pablo II, y qué casualidad que aunque la Biblia no lo diga, todo el mundo sabe que va a durar breve tiempo por la edad que tiene. Yo creo que va a ser el Papa de la ley dominical y de la persecución. Pero no quiero ser dogmático, porque no se puede ser dogmático en profecía. El que trata de ser dogmático con una profecía que no se ha cumplido, está loco, hermanos. Ahora, sí se puede ser dogmático con profecías futuras que tienen fechas. Con eso sí se puede ser dogmático. Pero con lo que no tiene fecha no podemos ser dogmáticos, hermanos. Benedicto XVI es el Papa, según creen muchos estudiosos, de la ley dominical y de la persecución. Bien, quiero terminar comentándoles algo, hermanos. Estados Unidos, actualmente, y ya vamos a ver en las próximas clases lo que ha sido la conferencia del Papa en Estados Unidos y en la sede de las Naciones Unidas, les comento algo porque esto ya tiene que ver con noticias. Estados Unidos, políticamente, se está armando actualmente para ser un Estado policíaco que trate de regir a todo el mundo. Cuando cayeron las Torres Gemelas, hermanos, George Bush le concedió una serie de poderes extraordinarios a todos sus poderes, a todas sus agencias, para que puedan hasta investigar las llamadas telefónicas que uno hace. Dio poderes para que hasta se puedan investigar los correos electrónicos de todas las personas. Y hasta se le dio autoridad para detener a toda persona sospechosa hasta en otros países del mundo. ¿Saben lo que está haciendo Estados Unidos ahora, hermanos? Les comento. Esto lo investigué, esto no les estoy mintiendo, lo he investigado y hasta vi filmaciones. Hoy en día en Estados Unidos, hermanos, en Estados Unidos ahora hay 600 cárceles y campos de concentración que están vacíos. Vacíos. He visto las filmaciones, hermanos. Hay 600 cárceles grandes junto con campos de concentración, en total 600 que están vacíos. Y los que no son cristianos se están preguntando ¿para qué tienen esos campos de concentración? Y he visto las filmaciones, hermanos, donde se los está limpiando, se los está reacondicionando para el futuro. Y hasta los escépticos, haciendo un análisis, dicen lo siguiente, hermanos. Saben de que Estados Unidos tiene una agencia que se llama la FEMA. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, se llama la FEMA. Las siglas son así:
FEMA, Federal Emergency Management Agency. ¿Qué traducido dice lo siguiente? Agencia para el Control Federal en caso de emergencia. La FEMA significa Agencia para el Control Federal en caso de emergencia. Y saben que están construyendo, acondicionando, limpiando, perfeccionando 600 cárceles y campos de concentración que están completamente vacíos. Y hermanos, están con alambrados así todos. ¿Y saben lo que dicen? Como eso se llama Agencia para el Control Federal en caso de emergencia, los analistas dicen que entendiendo emergencia, los Estados Unidos, hermanos, dicen que emergencia, hermanos, ellos lo entienden como terrorismo, fundamentalismo, desorden social, ataque nuclear, desastres naturales. Pero me llamó la atención una cosa, y es que ellos entienden como emergencia el desorden social y el fundamentalismo. Ellos dicen que la FEMA tiene autoridad para gobernar, ella está a cargo de esas 600 cárceles y campos de concentración. Y otra cosa, están haciendo lo mismo que pasó en la Alemania nazi. Saben que cuando se muestran las filmaciones, han hecho como en la Alemania nazi. ¿Qué había en la Alemania nazi? Había los campos de concentración, ¿verdad? Y había ferrocarriles, había vías de trenes que estaban hechas para que lleguen hasta el campo de concentración. Yo he visto las filmaciones, hermanos. Se han construido ahora vías de tren que llegan hasta esas cárceles y hasta esos campos de concentración. Y dice los Estados Unidos, no, por cualquier desorden social, o fundamentalismo, o terrorismo, o ataque nuclear, o desastres naturales que puedan haber, estamos preparando esto para cualquier cosa, hermanos. Estamos preparando esto para cualquier cosa. Aparte, si ustedes ven un poquito de política, o investigan un poquito de política, ustedes saben de que en Estados Unidos está la izquierda y está la derecha, en lo que es política. Y dentro de la derecha ha surgido en la década del 70 y del 80 un nuevo movimiento que se llama la derecha religiosa. Y la derecha religiosa, hermanos, a partir de los años 70 y 80, fines de los 70 y comienzo de los 80, comenzó a influir tremendamente en los políticos. Y los políticos los comenzaron a ser asesor de gobierno, consejero de gobierno, hasta llegaron al cargo de ministro de defensa. Porque los pastores evangélicos se comenzaban a postular ya a principios de los 80 a apoyar el gobierno y a postularse con diferentes cargos políticos. Es lo que se llama la derecha religiosa. Y los puntos de doctrina, o el propósito de la derecha religiosa, es que ellos dicen así: nosotros queremos la regeneración moral de América. Queremos la regeneración moral de América del Norte. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que con esos fundamentos y esos basamentos comenzaron a influir en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para que se vaya produciendo un cambio moral. Y también ayudando a la Iglesia Católica y promoviendo la observancia del domingo. Yo vi una filmación de un documental que se llama El Campamento de Jesús. En ese documental muestran cómo van los pastores evangélicos y llevan un montón de niños a ese campamento. Y ahí se les está enseñando, hermanos, a cantar el himno nacional, a hacer la oración de fidelidad a la patria, a jurar la lealtad a la Biblia como palabra inspirada, y a apoyar al gobierno de los Estados Unidos frente a cualquier desorden social que pueda haber. Y chiquitos chicos, se les enseña a apoyar el gobierno. Hermanos, muchas otras cosas más, pero esto es lo que estamos viviendo. Y yo creo que Benedicto XVI es el Papa de la persecución. Nosotros tenemos que prepararnos, porque yo creo que inevitablemente, hermanos, estas cosas se van a cumplir, y se van a cumplir de una manera poderosa e interesante, hermano. Yo creo que ellos ya están practicando con otras cosas, porque yo vi un documental los otros días muy bueno, hecho por la televisión de Chile,
muy bueno, y los tipos fueron a distintas partes del mundo, hablaron con los protagonistas. Las famosas cárceles clandestinas que Estados Unidos tiene en todo el mundo, que se secuestran donde ellos no les interesa donde estés vos, te secuestra y te lleva a esa cárcel, te tortura y te tiene varios años. Si ves que vos no tenés nada que ver, te suelta. Y hablaba gente que estuvo torturada y encerrada y las cosas que le hacían terribles. Era como la Inquisición misma. Y nosotros acá cerquita tenemos, en Paraguay, una base acá en Sudamérica de CIA. Que de ahí monitorean todas las cosas. ¿Esa base que no se la frontera? No sé bien porque cerca de ahí. Claro, no debe estar ahí porque yo estaba escuchando que querían plantar una base porque es un punto estratégico. Como tiene las tres cosas, digamos, ahí nomás. El caso es el siguiente. ¿Qué termino diciéndoles, hermanos? Puede ser que Benedicto XVI sea el Papa de la ley dominical y de la persecución. Y si eso está pasando en Estados Unidos, muchas naciones van a seguir su ejemplo y nosotros tenemos que ir preparándonos. Yo para la próxima clase que nosotros tengamos el próximo viernes, ya voy a venir. Esto ha sido una introducción. La próxima clase va a ser un repaso, pero en la próxima clase vamos a ver ya muchos versículos, hermanos. Porque tenemos que demostrar con versículos todas las cosas que creemos. Pero váyanse preparando, porque Estados Unidos no pierde el tiempo, pero nosotros como adventistas estamos perdiendo el tiempo y no nos damos cuenta de las cosas que nos van a sobrevenir muy pronto. Lo dejamos ahí nomás.